al momento de poder seleccionar su tema de investigación en la siguiente asignatura, en método, ¿no? Ya se están empapando con diseños epidemiológicos. En método vamos a ver otros diseños, vamos a ver también cómo se controla los estudios de laboratorio. Pero con esta base ya es suficiente para que ustedes puedan tener una idea clara si que tengo la posibilidad de hacer algún tipo de diseño epidemiológico. Bien, pues vamos con casos y controles. Hoy día vamos a desmenuzar este diseño. Espero que nos quede claro a todos. Así que vamos a hablar un poco sobre las características de este diseño, la selección de los casos, la selección de los controles, el pareamiento o emparejamiento, el rol que tiene el recuerdo en este tipo de diseño, y algunas ventajas y desventajas del diseño de casos y controles. Entonces, ¿qué es un estudio de casos y controles? Pues estos diseños básicamente están pensados para poder investigar la relación entre una exposición y una enfermedad. Como todos los diseños epidemiológicos, tenemos una exposición y tenemos un resultado, ¿no? Pero la diferencia entre este tipo de estudios y los otros es que aquí lo que se busca es investigar la relación partiendo desde la enfermedad. Es decir, a diferencia de los estudios transversales donde queríamos saber qué tan prevalente es algo, aquí nosotros partimos sabiendo cuántos enfermos hay. Y a diferencia de los estudios de cortes, ¿no? Que no sabemos, nos vamos a contabilizar luego de un seguimiento. En cambio, los estudios de casos y controles ya sabemos cuántos enfermos hay. La pregunta va a ser, ¿por qué enfermar? Entonces, los estudios de casos y controles lo que buscan es identificar posibles factores, ¿okay? Factores asociados, podemos llamar así, factores causales en algunas circunstancias, que van a poder ser interpretados en función de la diferencia de su frecuencia entre los casos y los controles. Bien, entonces volvamos a nuestra figurita que vimos en la primera clase de diseños. Tenemos nosotros casos, tenemos los controles. Llamaremos casos a todos aquellos que tengan la enfermedad o la condición que estamos evaluando. Y llamaremos controles a aquellos que no tienen la enfermedad o no tienen la condición. En el orden. Sé quiénes son mis casos, de quiénes están enfermos, tengo unos controles para esos casos y voy a ir hacia el pasado, ¿ok? Hacia el pasado, para buscar quiénes estuvieron expuestos o no dentro de cada uno de los dos grupos a diversos agentes, variables, características o como lo podamos llamar. Bien, entonces vamos a ir hacia atrás, vamos a evaluar hacia atrás en búsqueda de esta asociación. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tenemos que seleccionar a un grupo de sujetos o de personas que tengan esta condición y ellos van a ser nuestros casos. ¿Bien? Y, segundo paso, seleccionaremos a otro grupo de personas, a otro grupo de sujetos que no tengan la condición. Van a ser nuestros controles. Entonces, ¿qué hacemos? Como en sencillo esta diapositiva tenemos qué es lo que hace casos y controles. Si entendemos esta, el resto está bastante claro. Vamos a determinar cuál es la proporción de casos, en los casos y los controles que se expusieron y qué proporción no. Y finalmente vamos a comparar esos odds. ¿Bien? Los grupos, quienes se expusieron, quienes no, calculamos odds y los comparamos. Ese es el diseño. Las diferencias se interpretan como posibles factores asociados al enfermedad. Si yo encuentro diferencias en estos odds, tengo que estar pensando, entonces si encontré diferencias, es probable que esa variable que estoy analizando en el modelo pueda ser un posible factor asociado a que ocurre en el evento. Vamos a ver un ejemplo. Vean este estudio. Un estudio que evalúa a la periodontitis dentro de otras variables, ya analiza muchas variables, pero aquello que sacan en su título a la periodontitis como un factor de riesgo, potencial del accidente cerebrovascular. Un estudio de casos y controles, una población de ello. Entonces, lo primero que tengo que entender cuál es el escenario, ¿ya? Es un grupo de personas que están sujetas a diversos factores de riesgo y dentro de ellos la periodontitis, que podría estar asociada o no a un evento. ¿Cuál es el evento? El accidente cerebrovascular. Entonces, el escenario está bloqueado. Vamos a ver qué encuentran estos investigadores.
Bueno, entonces estos autores estudiaron varios factores en pacientes con y sin ataque agudo isquémico, ¿no? Accidente cerebrovascular. Entonces, voy a tener mi grupo que sí tiene el evento, ya, el accidente cerebrovascular, y otro grupo que no lo tiene. Claro. Entonces, ¿quiénes son mis casos? 100 pacientes diagnosticados con isquemia aguda cerebral y que fueron hospitalizados por esta razón. ¿Quiénes son los controles? Otros 100 pacientes del departamento de neurología de ese mismo hospital. Luego conversaremos cómo que seleccionamos a los cargos, cómo seleccionamos a los controles. Pareamiento, edad y género, ¿no? Quiere decir que estos 100 pacientes estuvieron pareados con su control por el mismo grupo etario y por el mismo género. ¿Ya? Para los controles. Ese es el diseño. Vamos a ver qué encontrar. Esta es su tabla 1, que es una tabla donde ellos de hecho ya están analizando la frecuencia de ocurrencia de cada una de las variables en los casos y los controles. Entonces, vean, tienen todas estas variables que han estudiado, ¿ya? Edad, género, diabetes, hipertensión, SCG. Ya, el nivel de colesterol en sangre, el fumar, el beber alcohol, historia de infarto familiar, educación, dieta, y abajo están sus variables periodontales, ¿no? Ya que tiene por ahí, tiene el índice gingival, tiene el índice de placa, tiene la profundidad de la bolsa, etc. Entonces ahí están como numéricas, son variables numéricas, ¿cierto? Pero si ustedes son expertos en periodoncia, por ejemplo, que hacer sus periodontogrammas, sus cositas, pero son unos expertos en todos esos términos periodontales. Las variables numéricas están ahí y tienen esto. La frecuencia, ¿no? ¿Cuántos en los casos presentaron estas características? En los controles, ¿cuántos presentaron estas características? Particularmente en este estudio nos dijo que tenía 100 casos y 100 controles. Vamos a ver que eso puede también ser diferente. Y en la siguiente columna tienen ustedes su p-valor, ¿no? Que ya lo conocen, ya lo saben interpretar. Ustedes me podrán decir entonces frente a qué variables se hubieron diferencias de distribución de frecuencias. O sea, lo que se está comparando aquí, lo que compara es el p-valor, dependiendo de la prueba estadística que se haya hecho. En algunas de las numéricas utilizaron T de estudio, en las categóricas chi cuadrado, ¿no? Pero están comparando frecuencias para las categóricas y están comparando valores de media para las numéricas. Entonces, frente a eso, ustedes me podrán decir cuáles fueron significativas y cuáles no. Es decir, en cuáles hubo diferencias o no en la distribución de estas variables. ¿Hubo diferencia en edad? Voy a agrandar esto para que lo vean, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poquito. Un p-valor de 0.1. ¿Qué me dice? ¿Hay diferencias con edad? ¿Sí o no? Acabando el curso estadística, mínimo ya esto debería estar claro, ¿no? ¿Sí o no? Simple. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Es mayor a 0.05. Ya es lo mínimo que deberíamos saber en la estadística, es decir, si un p-valor es significativo. ¿Hay diferencia en la distribución de hombres y mujeres? No, ¿verdad? Es un 1, perfecto. ¿Por qué creen que estas dos variables, ambas, no hubieron diferencias significativas? Estaba en la diapositiva anterior. ¿Qué hicieron los investigadores? Variaron por edad y por sexo. Por lo tanto, la frecuencia de ocurrencia de las mismas es igual entre los dos grupos. No va a haber diferencias. Entonces, ¿es válido que coloquen esta información los autores en la tabla? Sí y no, porque es una característica del diseño más que un resultado. Pero lo están haciendo para que yo, como cosa molestosa en mi lectura, sí, a ese señor sí le voy a decir que mi pareamiento fue perfecto. Y sí, se acabó. Bien. El resto de las variables, diabetes,
¿Fue significativa o no fue significativa? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿En qué grupo hubo más casos con diabetes? ¿En los casos o en los controles? En los casos, ¿verdad? 60 frente a 42. Lo que nos está comparando es esa diferencia de distribución fue diferente, por lo tanto, esa fue significativa. En hipertensión, lo mismo, ¿verdad? Significativa, fue mucho mayor la frecuencia de hipertensos en el grupo de casos que en el grupo de controles. Esto era a nivel colesterol sérico, ¿no? También fue significativa, fue mucho mayor en los casos que en los controles. Bueno, y así ustedes podrían revisar todas las variables, pero lo que me interesa es que vean las variables numéricas. Todas fueron altamente significativas, ¿no? El valor es muy chiquito. Entonces, nuevamente se demuestra que existen diferencias entre esos valores, a pesar, si se dan cuenta, que numéricamente no hay mucha diferencia, ¿no? Entre 1.73 y 1.48. Índice de placa, clínicamente eso, como es relevante o no, yo no sé, pero no sé. Una persona que tiene 1.73 de índice de placa, ¿qué significa clínicamente? ¿Qué cosa? Ustedes son los que hacen prevención, ¿no? ¿Esa es una buena higiene dental, un valor de 1? Sí. ¿Cuáles son los rangos de evaluación? De 0 a 10. De 0 a 20 aceptable. ¿Sí? ¿Seguro? No sé. Ahí dice índice de placa, ¿no? Ya, no sé si seguro puedo estar entiendo yo, pero al menos aquí y nos ayuda, ¿no? Entonces vean que los valores no difieren mucho, de 1.73 a 1.48 numéricamente, pero estadísticamente sí tienen diferencias. Lo mismo para el siguiente es el índice gingival, creo que eso es por sangrado, ¿no? El índice gingival, luego tienen ustedes la profundidad de bolsa de 4.5, 3.6, clínicamente más razonable, ¿no? Y el último es la pérdida de estación clínica, ¿no? De 3.99 a 3.17. Entonces, los autores han encontrado esas diferencias. Voy a realizar eso. Sí. Vamos a poner esto en su lugar. Y realizamos. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de la exposición? La enfermedad periodontal. Entonces, las últimas 4 variables son particularmente las que le interesan al investigador, a pesar que se han evaluado todas. ¿Bien? La exposición de interés, dentro de ellas, el índice de placa, el índice gingival, la profundidad de bolsa y la pérdida de estación. Además, se evaluaron las otras variables que ustedes han visto. Y finalmente, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo de la profundidad de sondaje, ¿ya? Que fue de 4.5 milímetros, ¿verdad? En los casos, y 3.65 en los controles. Ese es el anexo. Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos de los casos que tuvieron accidente cerebrovascular tuvieron bolsas periodontales mayores a 4.5 y cuántos tuvieron bolsas periodontales menores a 4.5? Lo mismo para los controles. Si encontramos esas diferencias, o detectamos esas diferencias de frecuencia en esos dos grupos, nosotros podríamos calcular los odds, ¿verdad? Entonces, numéricamente, como están presentados los valores en la tabla anterior, no lo podemos hacer con valores numéricos. Entonces, ¿qué hizo el autor? Los autores categorizaron las variables. ¿Ven? Entonces, en esta segunda tabla, no muestran igual a las anteriores, ya vimos, pero
fíjense que ahora las 4 variables numéricas que teníamos las han categorizado. ¿Ya? En la descripción del artículo debe estar como lo hicieron, que usaron esos puntos de corte, etc. No los recuerdo, pero es básicamente eso. Entonces, ahora como si tengo todas mis variables categóricas, entonces sí puedo calcular diferencias de frecuencias. Y tengo mi columna final donde están los odds, ¿no? Entonces, a ver, ya hemos aprendido a leer odds. ¿Quién me lee el odds de de la bolsa preguntar? Pepe. ¿Cómo lo leía? ¿Se acuerdan? Vamos acá. Tiene 1, 2, 3, 4 categorías, ¿no? No, miento, 3. Acá. 3 categorías, ¿no? Desde el 1. Menor de 3, entre 3 y 4.5 y mayor de 4.5. 3 categorías. ¿Cómo leo los? Por gusto grado, yo no se lo voy a decir. Ustedes lo van a hacer, si no, tienen que dar acá. ¿Cómo es? Bueno, revisen, estudien porque eso es importante saber. Y así podemos nosotros interpretar cada uno de los odds para cada una de las variables que me interesen analizar. ¿Ya? Entonces ahí hay algunos datos, ¿no?, respecto a estas variables, de cómo se encontraron. Específicamente para este no tiene bien marcado porque es mucho más alto. Vale, esas otras también se encontraron con odds mucho más grandes. Entonces, ¿cómo analizamos un estudio de casos de controles? Partimos siempre por nuestra tabla de 2x2, donde tenemos primero, seleccionamos, en este caso siempre, a los casos y a los controles, y luego medimos la exposición previa, si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos, y vamos a poder construir esta tabla. Tenemos totales, y para poder calcular la proporción de expuesta dentro de cada uno de los grupos, simplemente es en línea vertical, ¿no? A sobre A más C será la proporción de los expuestos en el grupo de los casos, y B sobre B más D será la proporción de expuestos en el grupo de los controles. Sí. Ojo que recuerden que la forma en que yo leo la tabla depende del diseño, ¿no? A veces la leíamos así, a veces así. Entonces, tengan cuidado con eso, porque depende de lo que yo quiero calcular. Entonces, en los estudios de casos y controles, y esto es clave, no podemos estudiar la prevalencia. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no puedo estudiar la prevalencia? ¿Por qué no puedo estudiar la prevalencia? Íñigo, tú sabes. ¿Cuándo el riesgo? No precisamente cuando el riesgo. ¿Qué más, chicos? ¿Por qué no puedo ver la prevalencia? ¿Cómo parte el diseño? Para este tipo de diseño, ¿qué hago primero? ¿Qué tenía que seleccionar primero? Los casos. Y luego los controles. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular la prevalencia?
una población total, ¿no? Y ahora no tengo eso, ¿verdad? Porque de frente estoy calculando mis casos, no tengo una población, por lo tanto no puedo calcular la prevalencia. Podría calcularla así, pero es una prevalencia artificial, ¿no? Porque va a depender de cuántos casos tengo yo seleccionados en el estudio. Entonces, no se puede. Bueno, es establecida por el investigador, ¿no? Yo tengo cuántos casos incluidos en mi estudio, por lo tanto yo podré decir, esa es la prevalencia del estudio, pero no población. Ok, entonces la regla más importante es que la selección de estos es independiente de la exposición. La selección de los casos y de los controles es independiente de la exposición, ¿ya? Eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Y recuerden que esto va a ser diferente de otros diseños, ¿no? Por ejemplo, en los transversales, los recortes no era así. No era así. Pero, ¿cómo es diferente? Sencillo, ¿no? Antes de iniciar cualquier estudio es necesario establecer claramente los criterios de selección de los casos de exposición. Entonces, los casos de controles es un diseño bien particular, porque hace todo al revés de como naturalmente pensaríamos que es un diseño, ¿no? Un grupo grande, selecciono personas, luego evalúo si se ocurre o no un evento. Tanto en los cortes como en los transversales hacemos eso. Pero en los casos de controles no, es al revés. Y la selección de las personas que ingresan al estudio va a depender muy importantemente de los criterios de selección que yo tenga, tanto para los casos como para los controles. Y bueno, es independiente. ¿Cómo selecciono los casos? Recordemos algunas cosas. Primero, tengo que definir correctamente mi caso. ¿Bien? Entonces, esa definición del caso es clave para lo que tú vas a hacer luego. Tú tendrás que decirme, el caso es una persona con esta y esta característica, o la que necesites para definir ese caso. Pero se tiene que cumplir ese criterio, tiene que quedar clara cuál es la definición del caso para el estudio. Tipos de muestreo, ¿no? Hay muestreos probabilísticos, versus no probabilísticos, y eso también juega un rol importante en cómo yo puedo identificar esos casos. Luego lo vamos a ver. Y también, ¿estos casos son prevalentes o son casos incidentes? ¿Ya? Entonces, tener en consideración eso, porque no va a ser lo mismo calcular un estudio de casos y controles con casos prevalentes que con casos incidentes. Los casos incidentes, ¿cuáles serían? Casos nuevos, ¿no? Casos nuevos. Y los casos prevalentes son casos que ya tienen enfermedad, normalmente por un periodo de tiempo más prolongado. Y luego tenemos una diapositiva para detallar eso más adelante, pero es muy importante porque los resultados se van a analizar de manera diferente si fuesen unos o los otros. ¿De dónde saco mis casos? Bueno, ¿no? De diferentes fuentes. Estos podrían ser pacientes hospitalarios, colegios, consultas médicas, etc. Consultas clínicas, registros de pacientes en un tipo de enfermedad, etc. No hay una regla clara, podría ser cualquier fuente de información que esté relacionada con un registro de pacientes o personas o sujetos que compartan cierta característica. ¿Bien? Bien, pero hay algo importante que nos dice aquí. Si seleccionamos casos que provengan solamente de un hospital, no estamos trabajando, hay una investigación relacionada con la enfermedad hospitalaria, y todos mis casos provienen del mismo hospital, entonces es posible que el factor de riesgo encontrado sea específicamente de ese centro hospitalario, y por lo tanto los resultados no pueden ser generalizados. Imaginemos que estamos estudiando algún tipo de evento con infección intrahospitalaria neumocócica. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no tenga los resultados? No puedo decir que en todos los hospitales o en todas las poblaciones esa relación o asociación que encontramos con el día de estancia hospitalaria y la infección neumocócica sea así, ¿no? Probablemente en ese centro en particular, en ese hospital en particular, sucedió algo, de repente no hubo una conducta
conducta adecuada de seguridad o de transmisión intrahospitalaria, cualquier otra cosa que pueda hacer que esos datos salgan mayores o menores, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Es un riesgo de trabajar con una fuente única para la obtención de los casos. Entonces, si fuese una fuente hospitalaria, es deseable seleccionar los casos de varios hospitales. Cambien el nombre, ¿no? Si fuese una fuente escolar, es deseable seleccionar casos de varios colegios, ¿no? O de varias clínicas, de varias universidades, etc. No va a ser lo mismo que estudiemos solamente estudiantes de aquí, no porque por algún componente social, cultural, etc. Nuestros resultados podrían ser diferentes si estudiamos en otra población universitaria, ¿cierto? Entonces, para tener esa variabilidad de respuesta, lo mejor es tomar muestras de diversas fuentes, ¿no? Si no, mis resultados solamente se van a quedar dentro de esa universidad. Eso es lo que pasa aquí. Al incluir varios hospitales con ellos, se disminuye la probabilidad de este tipo de sesgo de selección. A eso le llamamos nosotros sesgo de selección, que veníamos hablando de la palabra sesgo. Si solo se trabajase con hospitales de nivel 3, ¿no? Uno de los más altos, es probable que ingresen pacientes con complicaciones mayores, ¿no? O formas graves de la enfermedad. Entonces, va a ser diferente que trabajar en distintos niveles hospitalarios. ¿Mis casos van a ser prevalentes o incidentes? Depende, ¿no? Es importante que sí identifiquemos esto. Recuerden, los casos incidentes serán aquellos que han sido recién diagnosticados o casos nuevos. Y los casos prevalentes, aquellos que ya tienen enfermedades hace mucho tiempo. ¿Hace alguna diferencia incluir unos u otros? Sí, ¿no? Si usamos casos prevalentes, habrá un mayor número de casos. Sí, es cierto, ¿no? Porque son casos que ya existen, son casos de larga data, pacientes crónicos quizás, y puede deberse a la supervivencia de la enfermedad, ¿no? Enfermedades prolongadas. Entonces, los casos incluidos serán los casos que han sobrevivido hasta llegar al estudio, ¿no? Por el tipo de enfermedad que puedan tener, que sea larga. Miren lo que dice, es mejor trabajar con casos incidentes, pero no siempre es posible, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, pero también dependiendo de las condiciones del estudio. ¿Puedo darme el tiempo de esperar a que vayan apareciendo casos nuevos para empezarlos el estudio? No lo sé, ¿no? Dependerá de cuánto tiempo tengo yo para poder ejecutar el estudio. Miren, a pesar de incluir solo casos incidentes, se estaría excluyendo igualmente a cualquier persona que haya podido fallecer o enfermar gravemente antes de ser diagnosticados, ¿no? Además deben esperarse a que se diagnostiquen nuevos casos. Podría tomar mucho tiempo. Pero ¿por qué sería bueno? Recuerden, si tengo incidencia, ¿qué puedo calcular? ¿Qué podía calcular con incidencia? Sí, pero más que los otros que me interesan. Número. Si no, además de los odds, ¿qué puedo calcular? Razón de riesgos, RR, ¿no? Si tengo incidentes, puedo calcular RR, por lo tanto podría acercarme más a una explicación causal. ¿Ven? Entonces, por eso es importante, pero no siempre es posible trabajar con casos incidentes. En odontología sería bien difícil, ¿no? ¿Qué situación? No pensemos en qué situación podemos trabajar con casos incidentes. Listo, entonces ya sé cómo seleccionar a mis casos, cómo selecciono mis controles. Y este es uno de los procesos más delicados del diseño, ¿no? Más que los casos, porque los casos los tengo definidos bien, ¿no? Sé cuál es la persona que está enferma, bajo qué características, pero la decisión del investigador ahora es seleccionar a ese control. Y esto puede tener muchos errores, ¿no? Incluso, miren, la selección de controles inadecuados podría invalidar los resultados del estudio por sesgo de selección. Los controles tienen que ser representativos de todas las personas sin la enfermedad. Veamos. ¿Cuál es la fuente de estos controles? Muchas veces es un poco difícil saber de dónde vienen los casos, a menos que sean hospitalarios, ¿no? Pero en otras circunstancias nosotros vamos a tener que trabajar recolectando casos de manera anecdótica
o que vayan llegando de repente únicamente a una clínica, a un consultorio, etc. Y es difícil poder definir la procedencia de esos casos. ¿Okay? Entonces, miren, los casos podrían provenir del vecindario, un barrio, inclusive otra ciudad. No sabemos, es difícil, ¿no? Entonces, la fuente de los controles tiene que ser pensada también, ¿no? Podrían ser personas no hospitalizadas que viven en la comunidad, no necesariamente personas que estén hospitalizadas, pacientes hospitalizados ingresados por enfermedades diferentes o por situaciones diferentes, pero se complica. Por eso es que es difícil, lo más difícil en los casos de controles no son los casos, son los controles. ¿No? Vamos a seguir viendo algunos detalles de selección de los controles. Podría ser una fuente comunitaria. ¿Debería ser una muestra probabilística del total de la población? Sí. ¿Okay? Calcular cuántos a partir de la población total y luego ver, ¿no? Lo vamos a obtener de listas de escolares, de servicios selectivos, seguros, hospitales, compañías, clínicas, etc. Pero tenemos que tener ese listado. O podríamos seleccionar para cada caso un control dentro del área definida, como el vecindario donde vive el caso. Entonces, yo detecto un caso de dengue. ¿Bien? ¿Quién es mi control? Podría ser un familiar. ¿Bien? Ahora, si yo quiero paliar, podría decir, tiene que ser, si el caso es una mujer de 35 años, tendría que buscar un control que sea una mujer de 35 años y que viva en el vecindario donde se registró ese caso. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que yo voy a ir seleccionando los controles. Por eso es que se hace difícil. Bueno, esto no sé si se aplicará, pero bueno, el libro lo dice, ¿no? También puede seleccionarse utilizando llamadas aleatorias, pero creo que un poco difícil en nuestra realidad. ¿No? ¿Quién contesta llamadas a menos para que me diga que quiere ser un control de un estudio? ¿No? Pero bueno, aquí está. Podría seleccionar al mejor amigo, hermano, esposa, ¿no? Con el objetivo de emparejar el control en términos de estilo de vida, posiciones ambientales, etc. Eso sí es válido, creo que es más lógico, ¿no? Pero hay muchas fuentes, hay muchas fuentes de cómo obtener el control. El asunto es el hacerme participar del estudio, porque para eso ustedes debemos hacer el reto de participación para llegar a la cantidad de muestras que ustedes necesitan. Selección de los controles respecto a los casos. Conceptos a tener en cuenta: la base poblacional, la población que da origen a los casos y a los controles, si es la misma o no es la misma, explicar eso, la forma en cómo se seleccionan los casos y a los controles, me faltaba algo, bueno, tengamos en cuenta entonces estas tres cosas, ¿no? La población de donde vienen, y finalmente la forma en que se seleccionan los casos y los controles. Un poco para resumir esto, si yo tengo una población total, de esa población total va a haber una población de referencia, y es de esa población de referencia donde yo tengo que obtener tanto mis casos como mis controles bajo estos criterios que estamos viendo, cómo selecciono cada uno de ellos y principalmente cómo selecciono esos controles. Problemas en la selección de los controles. Hay muchos. Ok, aquí vamos a ver dos ejemplos. Creo que con esto nos va a quedar claro todo este asunto de casos y controles y por qué es problemático. Este es un estudio clásico, de hecho está en el libro que ustedes están viendo, que habla sobre la asociación entre el cáncer de páncreas y el consumo de café. Es decir, se asume finalmente en el estudio, que se pone como caso de estudio, que el consumo de café podría ser un factor predisponente para el desarrollo del cáncer de páncreas. Es una investigación creo que en 1970, ya, y ellos llegaron a esa conclusión. Pero vamos a ver por qué. Entonces, en este estudio se diagnosticaron pacientes histológicamente confirmando cáncer de páncreas
en 11 hospitales de Boston y Rhode Island, ¿no? Entre 1974 y 1979. Los controles fueron pacientes hospitalizados en los mismos hospitales en el mismo momento en que se detectaban los casos. Ya, hay un primer error, ¿verdad? Que habíamos dicho hace un rato que si incluíamos pacientes del mismo hospital, que nuestra conclusión solamente va a ser para ese hospital, ¿no? Entonces, por ahí ya hay un cuestionamiento del diseño. Pero bueno, eso es el diseño. Y bueno, quienes eran responsables de ingresar a los casos también eran responsables de ingresar a los controles. O sea, los médicos que están a cargo de los servicios de gastroenterología seleccionaban los casos de acuerdo a la condición de cáncer de páncreas y también seleccionaban a los controles de acuerdo a otras características que vamos a ver luego. Los investigadores encontraron entonces una aparente relación dosis-respuesta entre el consumo de café y cáncer de páncreas, ¿no? Dosis-respuesta, uno de los lineamientos de Brown-Hill, que vimos al inicio de causalidad, ¿no? A una mayor dosis, en otras palabras, a una mayor ingesta de café, mayor riesgo o mayor posibilidad de sufrir de cáncer de páncreas. Y eso es lo que encontró el estudio, ¿no? Vamos a ver. Entonces, esto fue parte de sus resultados. Tenemos, de acuerdo al consumo de café, 0, 1, 2, 3, 4, más de 5 tazas al día. Y aquí tenemos a los casos, a los controles y el OR ajustado, o intervalo de confianza. Ok, entonces veamos. La referencia era el no consumir café, ¿no? Un OR de 1, la referencia. ¿Y qué podemos decir entonces del consumo de café en los casos respecto a los controles cuando ellos consumían de 1 a 2 tazas de café? El OR fue de 1.6, ¿no? Aunque no fue significativo, ¿no? Bueno, pero de 3 a 4 tazas, fíjense lo que pasó. El OR subió 3.3. O sea, si yo consumo café, tengo 3.3 veces más posibilidad de desarrollar cáncer, ¿no? Que aquellos que no consumen café. Y bueno, cuando consumía más de 5 tazas también se mantuvo por ahí en 3.1. Pero vean que se mantiene esa tendencia, ¿no? A mayor consumo de café, mayor posibilidad de desarrollo del cáncer. ¿Ok? O sea, ese fue el hallazgo. Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Estos resultados estarán correctos o no? ¿Qué creen? ¿Qué puede estar pasando? Primero, esto es 1970, fecha actual. Tomar café da cáncer de páncreas. ¿Qué creen? ¿Qué les dice tu conciencia? ¿Sí o no? Chicos, las respuestas son rápidas, es sí o no. Los tibios no me sirven, los tibios. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Es lógico o no es lógico? Que tomar café me puede propiciar la aparición de cáncer de páncreas. ¿Qué le dice su lógica? No. ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? Levante la mano. Sin miedo. No sabemos qué viene el siguiente diapositivo, por eso. ¿Sí o no? Nadie dice sí, entonces todos creen que no. ¿Sí? ¿O nadie? Ninguna ni la otra. ¿Esa para qué es? ¿Para sí o para no? Para sí. Ya hay un sí, el resto dice que no. Hay dos que sí. 3, 4, 5. 5 dicen que mientras más riesgo, mientras más tazas de café tomen, más riesgo posible de desarrollo de cáncer de páncreas. Esa es otra cosa. Exacto. Pero ahí la pregunta es esa. ¿Creen que pasa eso o no creen que pasa eso? Ahí, en esta tablita, esas dos variables.
resultados me están diciendo que eso es así, ¿cierto? La tabla no me está mintiendo, esto no solo voy a resaltar lados. Listo, entonces su compañera tiene razón. ¿Ya? So, no podemos decidir o no podemos simplemente asumir que este OE, estos OR que están aquí son verdad, ¿no? Porque acá lo que está analizando es dos cosas. Consumo de café frente a un evento esperado, que es el cáncer. Ya, tu compañera dice no, porque pueden haber otras cosas, otras variables que estén asociadas a esto, ¿no? Ahí, por supuesto que sí. Entonces, ese fue un cuestionamiento. Ya, bueno, el artículo se lo quieren leer porque es de verdad, ya existe ese artículo. ¿Ya? Para que lo vean. Entonces, observaciones del estudio. El estudio fue publicado y esos eran sus resultados, ¿no? Pero luego se dio mucha crítica a este estudio porque no se habían considerado algunos otros factores o se empezaba a utilizar en los estudios epidemiológicos y entraron a resaltar algunas características que luego pues nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Con ese tipo de relación es difícil saber si la enfermedad está causada por el consumo de café o por algún otro factor que esté muy relacionado con este y que no se haya estudiado. ¿Cierto? ¿Recuerdan la clase 3 de confusores? Bien, pues ahí están los confusores. No hemos visto ningún confusor en el estudio, ¿no? Vamos a ver. Segundo, el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Y eso sí ya estaba conocido desde hace mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar? Dice, yo no creo tanto, pero bueno, esto es lo que no importa. El consumo de café está relacionado con el tabaco, ¿no? Es raro encontrar un fumador que no tome café. No sé, que no fumo, tomo café. Pero eso dice la estructura. Entonces, estos autores y otros observaron una asociación entre el consumo de café y el cáncer de páncreas. Ese es el problema, ¿no? Ellos están encontrando esto, pero hay algunas observaciones detectadas por otros autores respecto a los resultados de McClure. Y tienen razón. Entonces, vamos a ver más observaciones del estudio. La asociación del consumo de café y cáncer de páncreas se debe a que el consumo de café se relaciona con el tabaco y el tabaco además es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. ¿Qué tipo de variable entonces sería el consumo de café? Un confusor, ¿no? Porque según esto, el consumo de café, hay un error. Ya, esta flecha es al revés, chicos. Para allá, ¿verdad? Bueno, un confusor, ¿qué característica tiene que tener un confusor? Estará asociada con las dos variables. Bueno. Ok, entonces, frente a ese escenario, ¿qué hicieron otros autores? Dijeron, bueno, veamos, consultemos, volvamos a revisar las historias clínicas para verificar si es que el consumo de tabaco está asociado, miren, el consumo de tabaco, el fumar, está asociado con el consumo de café en esos pacientes. ¿Y qué encontraron? Que en todas las categorías, ¿te dan cuenta? Los riesgos suben, ¿no? No son los suaves. Suben, 2.1, 3.1, 4.4 a 3, 2.2 a 4.6. Entonces, sí, ¿no? Se cumple o verificamos el cumplimiento de su criterio de definición del confusor. ¿Ya? Entonces, vean, sigamos viendo observaciones de este estudio. Importante, los médicos responsables de ingresar a los casos eran los mismos que seleccionaban los controles. Entonces, ¿quiénes eran esos médicos? Gastroenterólogos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué otros tipos de pacientes suelen atender a los gastroenterólogos? Pacientes con problemas gastrointestinales, de todo tipo, ¿no? Y una de las recomendaciones que siempre existe cuando hay problemas como úlceras, esofagitis o lo que sea es no fumar, no consumir café. ¿Cierto? Pero si no consumes café si tienes gastritis.
Entonces, ¿qué pasaba con esto? Los controles eran pacientes, claro, que no tenían cáncer, pero que también eran pacientes de los gastroenterólogos. Por lo tanto, estos pacientes tenían menor riesgo probablemente del consumo de café y tabaco, por las indicaciones de esos propios médicos. Entonces, estábamos como que subestimando lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero pacientes que ya de por sí podrían tener una indicación de no consumo por la naturaleza de ser pacientes de los gastroenterólogos. Entonces, ¿qué se detectó? Que las personas que eran los controles también podían haber reducido su ingesta de café por indicaciones médicas o por decisión propia al tratarse también de pacientes gástricos. ¿Ya? ¿Qué hizo esto? Entonces, este consumo de café en los controles no fue representativo del nivel de consumo esperado de la población. O sea, reduje la capacidad de detectar el problema, ¿no? Porque es una población que no consume de manera normal, ¿ok? O en este caso normalmente baja el consumo de café por indicación médica. Entonces, ¿cuál sería lo real? ¿Cuál sería lo real? Nos dan estas dos opciones, son las imágenes del libro, ¿ya? O es esto, ¿no? Que en los casos consumían más café y en los controles menos café y existía esta diferencia en la exposición, y esta es la verdad, esto es lo real. O en realidad es esta línea de aquí arriba, ¿no? En otras palabras, si hemos dicho que lo que queremos evaluar es si el consumo, en este estudio en particular, el consumo de café podría estar asociado al evento, o sea, a tener o no tener cáncer, ¿cómo debería haber diseñado el estudio? Asegurarme que todos, tanto los casos y los controles, tengan un consumo de café similar, ¿cierto? ¿Ya? Para saber, entonces si los dos consumen de manera similar, ¿con quién está asociado el cáncer? ¿No? Entonces podríamos haber esperado esto, pero realmente lo que se reportó fue esto, ¿no? Y esa diferencia tan marcada es el problema de ese estudio. ¿Ya? Pues, cuidado en el control, cuidado en cómo define el control y de dónde viene ese control, ¿no? Porque puede haber sesgo de selección. Y si se dan cuenta, entonces mis resultados pueden ser completamente alterados. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Es un bonito ejemplo en el libro para poder entender. Veamos otro, de forma similar, pero ahora, ¿cómo lo podemos llevar esto a la odontología? Y mira, bueno, tengo que tener cuidado incluso también con este tipo de estudios. Imagínense que los casos van a ser niños de 6 a 12 años con diagnóstico clínico de caries severa, atendidos en clínicas odontológicas de una ciudad. Los controles escolares evaluados simultáneamente durante las campañas preventivas de salud bucal y aplicación de sello. Los odontólogos responsables de identificar los casos fueron también los mismos de identificar a los controles. Situación parecida, ¿no? Los investigadores entonces encontraron que existe una aparente relación dosis-respuesta entre el consumo de bebidas azucaradas y la presencia de caries severa, que no nos suena muy alejado de la realidad, ¿no? Pero veamos. Esa es la tabla. Nuevamente, consumo de bebidas azucaradas, casos, controles, ORs para verificar. A medida de mayor consumo de bebidas azucaradas, el riesgo es mayor, ¿no es cierto? ¿No? Los controles tienen un riesgo 1.6 veces mayor. Bueno, no hablemos de posibilidades de desarrollar caries severa, ¿no? Que los controles. De 3 a 4, 4.1 veces. Y más de 5 bebidas al día, 7.4 veces. Bastante. ¿Parece lógico? Sí. Pero nuevamente no es así, ¿no? O sea, no solamente nosotros evaluamos dos variables están relacionadas con la ocurrencia de la caries, sino hay muchas otras, ¿no? Observaciones en este estudio, con estos resultados parecería existir esta relación de consumo de bebidas azucaradas y la caries severa. Además hay una dosis respuesta, ¿no? Mayor consumo de bebidas,
mayor posibilidad de presentar caries severas. Es difícil saber si realmente la enfermedad es causada directamente por las bebidas azucaradas o por algún otro factor que esté estrechamente relacionado. ¿Qué factor podría ser ese? La higiene oral, ¿no? La higiene oral deficiente es un factor de riesgo tanto para la caries dental, y también el consumo frecuente de bebidas azucaradas suele estar relacionado con hábitos deficientes de higiene, ¿no? Entonces, pensar en todo esto, ¿no? No es tan simple como poner dos variables que deben analizarlas no asociadas. Hay muchas otras variables que pueden jugar un rol importante en cómo se relacionan las enfermedades. Por poner un ejemplo, solamente ahí está la higiene oral, ¿no? Entonces, higiene oral va a ser un confusor de la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y la caries. ¿Existe confusión? Sí, claro. La asociación entre las bebidas azucaradas y la caries severa se debe realmente a las bebidas azucaradas o a alguna otra relación. O podría ser que los niños con un mayor consumo de bebidas azucaradas también presentan peor higiene oral. También es lógico, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Entonces busquemos asociación entre la higiene oral y el consumo de bebidas azucaradas. ¿Qué encontraron? Nuevamente, ¿no? Los que tienen una peor higiene oral tienen más altos valores de riesgo o de posibilidad de desarrollar caries cuando también consumen bebidas azucaradas. Se sigue encontrando esa asociación entre esas otras dos variables. Pero aparece otro problema. ¿Ya? Aparece otro problema. Los odontólogos responsables de gestionar los controles se presentaron durante campañas preventivas. Entonces, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Quién va a una campaña preventiva? ¿Qué tipo de niño va a una campaña preventiva? ¿O qué tipo de padre lleva a su niño a una campaña preventiva? Sí, pero que además tienen una particularidad, ¿no? Que le interesa la salud de su niño. ¿Al que no le interesa lo va a llevar? No, ¿verdad? En cambio, el que sí está interesado en esto probablemente también tenga una mejor conducta de educación de su niño. Al margen de que pueda ser de baja o ese nivel económico, no, ¿cierto? Eso es completamente independiente. ¿Podría haber asociación con eso? Sí, podría no haberla también. Pero si tú escuchas campaña preventiva, probablemente la persona que vaya es la que le interesa eso, ¿no? Y que tenga también alguna conducta de prevención, con mayor higiene, con mayor cuidado con sus niños. Entonces, ¿quiénes suelen asistir a estas campañas? Pues niños cuyos padres están involucrados más con su salud, con su educación preventiva, con controles periódicos, o incluso con hábitos alimenticios mejores. ¿Ya? Si eso no se toma en consideración, entonces vamos a tener un problema, porque esos controles va a pasar lo mismo que con el café y con el fumar. Esos controles van a tener un problema de selección, ¿no? ¿Qué tipo de niños tienen más probabilidades de participar en estas campañas preventivas? Ya lo dijimos, aquellos que pueden tener justamente un menor consumo de bebidas azucaradas, mejor higiene oral o una mayor supervisión de los padres. Por tanto, los controles seleccionados no representan adecuadamente a la población de donde surgieron los casos. Fue el error de este estudio. La población tuvo que ser seleccionada, la población de controles tuvo que ser seleccionada en el mismo lugar de donde se seleccionaron los casos. ¿No? Ahí estuvo el problema. Consecuencias de este sesgo. Las personas del grupo control podrían presentar un consumo de bebidas azucaradas más bajo y en consecuencia podríamos suponer que el consumo observado entre los controles no es representativo real, ¿no? Y la diferencia entre los casos y controles podría estar artificialmente exagerada. Y podríamos observar algo similar como en el caso anterior, ¿no? Controles
casos donde tenemos una diferencia, ¿no? Donde no hay sesgo de selección, eso es lo que ocurre realmente, pero con el sesgo de selección que hemos detectado en los controles, fíjense la diferencia. ¿Ok? Artificialmente, esta diferencia que ven ustedes entre las dos columnas es artificial debido al sesgo de selección de los controles. Cuidado. Y si no tenemos la experticia, es fácil que podamos nosotros caer en esto y presentar resultados que se alejan un poco realmente de la realidad. Entonces, esto es para que nos quede claro que lo más difícil en los estudios de casos y controles no son los casos, son los controles. ¿Ya? Son los controles. Tenemos que aprender a identificar los controles. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental en los estudios de casos y controles? Los controles deben representar la distribución de composición de la población que originó a los casos. Si los controles son seleccionados de un grupo con hábitos diferentes a los de la población fuente, puede generar una asociación espuria o sobreestimar la verdadera asociación, que es lo que pasó en este ejemplo. No siempre el problema son los casos, a veces el problema son los controles. Ya, llévense eso de esta sesión. Entonces, ¿cómo elimino este problema del sesgo de selección? Emparejando. ¿Ya? Entonces, la forma de poder eliminar eso es emparejar. Asegurarme que el control sea lo más parecido al caso. Puede ser el caso. Y ese emparejamiento es ese famoso matching que utilizan en los textos en inglés para referirse al emparejamiento. Entonces, ¿cuál es el propósito del emparejamiento? Controlar confusión. ¿Es una forma epidemiológica de controlar confusión? Sí, el emparejar. Entonces, por emparejar se identifican controles que sean parecidos a los casos de ciertas características, idealmente que solo se diferencien en la exposición. Ahora, eso tampoco es fácil, ¿no? Porque no puedo emparejar por todas las variables. Porque la variable que estoy utilizando para emparejar sale del modelo estadístico, ya no la puedo utilizar. Como vimos en el ejemplo del estudio donde utilizaron edad y sexo, ¿verdad? Esas dos variables ya no ingresaron luego al modelo. Bueno, a lo que quiero ir es al siguiente. Tipos de emparejamiento. ¿Qué puedo hacer? Emparejamiento de grupo. Cuando tengo muchos casos, son estudios grandes, lo que se puede hacer es cómo seleccionar mis controles. Bueno, una forma sencilla que es seleccionar controles de tal forma que la proporción de controles, una cierta característica, se identifica en los casos. ¿Cómo traduzco eso? Simple, ¿no? 25% de casados en los casos, 25% de casados en los controles. Porcentualmente, ¿no? Por eso se llama emparejamiento de grupo o de frecuencia. Obviamente tengo que tener primero todos los casos, conocer sus características y a partir de ello elegir qué variable me va a servir para el emparejamiento. No es una forma simple. Emparejamiento individual, ¿no? Sería lo más adecuado. Se selecciona un control similar al caso en cuanto a variables específicas, confusores conocidos. Importante, esa variable que voy a utilizar para el emparejamiento debería de ser un confusor. La idea es controlar ese confusor desde el emparejamiento. Bien, si se intenta emparejar de acuerdo a muchas características, va a ser difícil o imposible identificar un control adecuado. Lo normal con la recomendación es que sea una o dos características que me ayuden a emparejar, ¿no? Si yo quisiera emparejar por sexo, edad, estado marital, número de hijos, vecindario, tipo de trabajo, no me las estoy poniendo difícil, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar una persona que
reúna todas esas características. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? Una mujer de 48 años que esté casada, que tenga 4 hijos, que vive en ese distrito y que trabaja en una planta de procesadora de azúcar. ¿Dónde encuentro una igualita a ella? Es difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Seleccionar más de 2 variables podría ser muy difícil, ¿no? Para encontrar el control. Por lo general, sexo y edad suelen ser, y de hecho son confusores universales, ¿no? Entonces son buenas opciones, a menos que sí esté interesado en mi estudio en mostrar la asociación con estas 2 variables, ¿no? Porque como dije, si las uso como matching, las voy a tener que perder como variables del modelo. ¿No? Okay. No se acuerda. Bueno, ahí está, ¿no? Al emparejar los controles con los casos, esa variable ya no puede ser estudiada. ¿Ya? Entonces, si selecciono edad y sexo, para el emparejamiento ya no lo puedo estudiar dentro del modelo estadístico. ¿Por qué no? Veamos. Simples casos y controles emparejados, o sea, estamos emparejados. Esa es la situación del emparejamiento. Entonces, este caso expuesto, ¿bien?, está emparejado con un control. En este tipo de estudios, A, B, C y D representan un par de individuos, ¿no? El caso expuesto tiene un control expuesto, que es el A. El caso no expuesto tiene un control no expuesto, y así. Tengo 4 pares. Entonces, si tengo esto, ojo, cuando tenemos emparejamiento, para poder calcular los ORs solamente se usan los pares discordantes. ¿Ya? Esa es una salvedad cuando tengo este modelo emparejado. Por lo tanto, ¿cómo calculo el OR? Más simple, ¿no? Solamente B sobre C. B sobre C. ¿Ya? Ojo, solo cuando tengo casos y controles emparejados. Bueno, está el caso opuesto, el control opuesto, el control opuesto, el caso opuesto, ¿no? Los discordantes. Ya, pero por ir terminando, el recuerdo como fuente de información de los estudios de casos y controles. Habíamos dicho que el estudio de casos y controles tenía que ver mucho con ir hacia el pasado para poder verificar quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos al pasado? Podría ser a través de una historia clínica y revisar, ¿no? Historias clínicas realmente bien hechas, ¿no? Como las hospitalarias. Y la otra forma es entrevistar a las personas y encuestarlas y preguntarles sobre sus hábitos del pasado. De esa manera puedo yo acercarme a verificar si estuvieron o no expuestos a ciertas variables. Pero, ¿qué creen que pasa con el recuerdo? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa con la mente? Es súper frágil, ¿no? A veces nos acordamos que hemos almorzado el día anterior. ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, es un gran problema, ¿no? El recuerdo. Los problemas de recuerdo pueden ser de 2 tipos. Limitaciones de recuerdo y sesgo de recuerdo. Hay otro sesgo, cuidado, sesgo de recuerdo. Vamos a ver el primero, ¿qué son las limitaciones de recuerdo? Obviamente esto va a ser cuando estamos trabajando con encuestas. No estamos trabajando con fichas de recolección de historias clínicas, no. Pero en encuestas sí. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Por lo general, las personas no recordamos situaciones o antecedentes a largo plazo, de cosas pequeñas, ¿no? Porque te podrían preguntar algo tan simple como decir, ¿usted recuerda que si de niño usaba chupón? No.
O a los 5 años, usted recuerda si tenía algún hábito deleterio de morder lápiz, morderse los dedos, las uñas. Quizás algunos sí lo recuerdan, ¿no? Pero de repente otros sí lo hacían y no se recuerdan de haberlo hecho. Entonces hay una limitación. ¿Okay? No todos podemos recordar la información con esa precisión deseada que el investigador busca. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Pero bueno, si esta limitación ya afecta tanto a los casos como a los controles, no hay sesgo, ¿no? Simplemente es un evento natural de la limitación de lo que yo pueda recordar. Eso no afecta tanto al estudio. Por lo tanto, la limitación de recuerdo no es tan grave, siempre y cuando sea proporcional entre los casos y los controles. El problema verdadero es que puede ocurrir una mala clasificación de la exposición, ¿ya? Y afectar los resultados, normalmente subestimando el riesgo o la posibilidad de enfermar, ¿no? Pero de alguna manera es menor, ¿no? El efecto que causa es menor. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tengo o lo que detecto es un sesgo de error? Acá sí. Este puede estar relacionado con el sobreesfuerzo que hacen los casos por identificar y recordar posibles factores de separación con su enfermedad. Y eso está lógico pensarlo, ¿no? Si yo estoy enfermo de algo, quizás yo mismo estoy tratando de asociar mi enfermedad a algo, a algún evento que tuve. Y quizás estoy recordando más de lo que realmente ocurrió. ¿Entienden? ¿No? O sea, ese sobreesfuerzo en los casos, ¿no?, puede afectar la relación de los factores asociados con esa enfermedad. Y eso que se le llama un sesgo, ¿no? Y esto, a diferencia de lo que era subestimar, acá lo que va a hacer es sobreestimar la exposición, inflando la asociación, ¿no? Inflando ese evento. ¿Cómo lo puedo prevenir? Evitar usar autorreportes. Usar controles que tengan otras enfermedades completamente diferentes o que no tengan enfermedades, simplemente para tratar de contrarrestar ese tipo de error. Ojo, bueno, y finalmente, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de estudios, ¿no? Son eficientes para los estudios de enfermedades raras. Si tengo pocos casos, perfecto, puedo aplicarlo. Eficiente para estudiar enfermedades con periodos de latencia y evolución prolongados. Sí, estudios prevalentes también en su fin. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente, como han visto, ¿no? Los autores, una serie de variables, buscamos asociación entre ellas y el desenlace. Cuando se conoce que la exposición precede al efecto, hay temporalidad, nos da evidencia a favor de la causalidad. Por lo tanto, no son ajenos los casos y controles para que podamos nosotros detectar causalidad. También es posible, principalmente en casos incidentes, ¿no? En comparación con los estudios de corte, son menos costosos y se pueden realizar en menor tiempo. Gran ventaja. Y finalmente, permite comparar el odds de la exposición en casos y controles. El odds es la medida primaria, ¿ya? Pero podría estimarse el R también, ¿no? Y si tenemos casos incidentes, con mucha más razón, podemos estimar el R. Desventajas. No se puede estimar de manera directa mediante incidencia o prevalencia de expuestos sin expuestos. Ya vimos, no puedo hacer eso, ¿no? Es artificial. Si lo hiciese, va a ser un valor artificial, cuando no es correcto. Problemas para medir adecuadamente la exposición. Problemas para definir población fuente de casos y controles, ¿no? Yo creo que este es el principal problema. Y susceptible a sesgos de selección de casos y controles, principalmente los controles, como ya hemos discutido, tener mucho cuidado con ello. Y se puede evidenciar causalidad reversa, ¿no? Justamente por esto. Justamente por esto. Como vimos. Muy bien, unos mensajes finales de esto. Bueno, permiten estudiar de manera retrospectiva las exposiciones y eso impone una serie de potenciales problemas y desafíos que se tienen que tener en cuenta al momento de plantear este tipo de diseños. Tiene que considerarse la selección de los casos y controles, ya lo vimos, bien.
ambas poblaciones deberían tener las mismas chances de ingresar al estudio. Y el emparejamiento, una herramienta muy importante para controlar la confusión en estos tipos de estudios, pero tiene sus propias complicaciones como vimos, ¿no? Puede ser más de 2, no se complica la capacidad de detectar a los controles. Nos interesa. Y de hecho acá no lo mencioné, pero por lo general no trabajamos 1 a 1, ¿no? O sea, tengo un caso y debería de tener, como lo mínimo, 2 controles por caso. Se duplica la cantidad de participantes en los controles, ¿no? A pesar que sí se puede hacer 1 a 1, de hecho en el estudio de la lectura me parece que era 1 a 1, pero por lo general siempre es 2 a 1, 3 a 1, hasta 4 a 1, dependiendo de la complejidad del ejercicio. Bueno, para la próxima clase tienen estudio de cómputo. Listo, preguntas.